puesto a disposición de todas las personas en forma gratuita modelos de presentaciones, ya sean administrativas o judiciales, para cuando consideren que se han vulnerado sus derechos. Entre ellos, uno de los que he acompañado, que he presentado, y que también video sobre eso, sobre las personas que han sido parte del experimento inyectable, tienen secuelas, padecen secuelas. Esto es muy importante saberlo, porque creo que primero hay que saber que el Código Civil, que es el que rige toda nuestra vida social, prohíbe expresamente que se experimenten medicamentos con seres humanos. Está absolutamente prohibido por el Código Civil, fundado en distintos tratados de derechos internacionales, a partir del Código de Nuremberg, por el cual el respeto a la vida humana y la salud humana es un derecho humano inviolable. Sin embargo, el mismo Código Civil establece que si una persona voluntariamente quiere ser parte de un experimento, puede hacerlo sin ningún inconveniente, siempre que dependa de su voluntad, para llevar a cabo para ser parte del experimento. El reglamento con el artículo 59 del Código Civil, que se le llama consentimiento informado, que quiere decir que si una persona acepta ser parte de un experimento, el Estado le va a garantizar a esa persona que arriesga su vida en beneficio de los demás, porque en realidad es un acto loable, ¿no?, ser parte de un experimento médico para salvar vidas. Le va a garantizar que se le va a informar, en el caso que sea una inyección experimental, que cuál es el contenido de esa inyección, cuáles son las secuelas que puede tener, que va a ser asistido por un médico antes de iniciar este experimento, donde se lo va a asesorar de todo, y va a tener una protección permanente y controles médicos permanentes hasta tanto se llegue a una conclusión de este experimento. Julio, buen día, Luciano Cortés mi nombre. ¿Cómo nace su inquietud por hacer esta presentación? ¿Cómo surge? ¿Tuvo algún caso? ¿Alguien le fue a pedir un consejo? ¿Cómo nace esta iniciativa? Bueno, yo a medida que voy haciendo, en la medida que mucha gente ignoraba esto, mucha gente que se fue a vacunar ignoraba esta circunstancia, y se encontró con secuelas después de las inyecciones, y cuando vino a consultarme, yo recibo decenas de consultas diarias. Bueno, entonces esto que le estoy explicando es lo que le explico a la gente, que además existe una guía para experimentar con seres humanos que tampoco se cumple. Entonces hacemos presentaciones ante el Ministerio de Salud de la Nación para exigirle al Ministerio que cumplan con todo esto que ha incumplido, que es asesorar, acompañar y facilitar a las personas todos los estudios. Bien, perfecto. Julio, ¿y hay mucha gente que le pide que usted representa? Sí, muchísima. Lo que pasa que también, como está vigente la ley COVID, que es la ley 27.573, establece que las empresas farmacéuticas no se hacen responsables por las secuelas de estas inyecciones. Y aquí el Estado lo aprobó a eso, ¿no? Sí, lo aprobaron nuestros legisladores. ¿Y esta presentación se hace contra quién? ¿Contra el Estado? No, esta presentación se hace. Es una nota dirigida al Ministerio de Salud de la Nación para que el Ministerio cumpla con este deber de asistir a las personas que fueron parte de un experimento y tienen secuelas, y les facilite al menos la detección clara de las secuelas, que son 7 exámenes médicos de laboratorio. El más importante se denomina dímero D, que es el que puede determinar si una persona va a sufrir un infarto o va a sufrir un problema cardíaco como consecuencia de la coagulación de la sangre. ¿Esto no lo cubren las obras sociales, Julio? No lo cubren. Las obras sociales no lo cubren. No lo cubren, por eso es la presentación más que nada. Claro, exactamente. Las obras Ahora sociales no lo cubren, y los seguros médicos tampoco lo cubren, porque esto es voluntario.
Claro. Teoría, ¿no? Entonces, y si no obra social dice, no, si usted se arriesga un experimento, no me ponga a mí después. Yo le pongo un tratamiento. Si Ahora usted se sí. arriesgó, Ahora porque usted sí. quiso. Ahora sí. Por eso es bueno la introducción, ¿no? Saber de dónde surge esto. Ahora sí. Las empresas farmacéuticas, nuestros legisladores, salvo 3 que no lo quisieron votar, votaron la ley 27.573, por el cual las empresas farmacéuticas no van a responder. Claro. El Estado argentino tampoco va a responder solamente con una demanda hecha en un tribunal internacional, dice la misma ley. Que para un ciudadano común es algo absolutamente imposible y carísimo. Claro. Imposible de llevar a cabo. Las obras sociales no lo cubren porque uno es voluntario, porque la persona que se vacunó es voluntario. Los seguros de salud tampoco lo cubren porque es un acto voluntario y no se arriesgan. Es como si uno es piloto de prueba de Fórmula 1 y después va a cobrar el seguro. No, señor, si usted se arriesga a un riesgo tan grande, el seguro no lo cubre. Quedó claro. Y las obras sociales tampoco. Entonces las personas quedan. Las personas que tienen secuelas quedan con esas secuelas y tienen que afrontar con su patrimonio estos estudios que son carísimos. Puede ser que a lo mejor se hagan los estudios, Julio, y que no le den que la vacuna fue el causal. Puede ser también. Una persona que se siente mal después de un experimento vacunatorio, tiene el Estado y las empresas farmacéuticas la obligación de seguirlo. Está muy bien. Doctor, ¿qué tal? Emanuel Rodríguez lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. En el pedido también está el tema para que se revea justamente esto de que la vacuna, al no ser obligatoria, no puede informar. Es decir, más allá del pedido de que se hagan los estudios, de que se revea también ese punto, digamos. No, este es un pedido para los casos urgentes, para las personas cuando se sienten mal. Ajá. Directamente, claro. Mire, si no es general, digamos. Yo le hago un ejemplo práctico de lo que recibo todos los días. Me di la vacuna, me siento muy mal, tengo diabetes, y tengo un pico diabético, y voy a hacerme los estudios, tengo que pagar más de 100.000 pesos los estudios para saber qué tengo. Claro. Porque después viene el tratamiento, y todo lo tengo que bancar de mi bolsillo. Y la ley establece que cuando una persona es parte de un experimento, se lo tienen que financiar los estudios, lo tienen que controlar el Estado y las empresas farmacéuticas, y nadie lo hace. Claro. Por eso es que se debería haber firmado, cuando cada vez que hay una persona que se va a vacunar, establece la ley que hay una guía que se llama Guía para Experimentar con Seres Humanos, donde establece que cualquier persona que sea parte de un experimento, cuando se va a inyectar, previamente tiene que ser revisada por un médico que va a hacer un estudio clínico y una historia clínica de esa persona. En todos los casos, no en algunos, en todos, especialmente con niños. Recién ahí cuando el médico certifica que es una persona que posiblemente no tenga secuelas, las inmediatas por supuesto, autoriza a que se le dé la inyección experimental. En ese momento, cuando lo autoriza, es cuando le hacen firmar el consentimiento informado. Se prevé, tanto en el consentimiento informado como con la ley para experimentar con seres humanos, que luego, a los 30 días de haberse hecho ese estudio clínico, se le debe hacer otro estudio clínico, y después uno cada 6 meses, cada 180 días, hasta que la ANMAT decida que ya es suficiente. Esto tiene sentido, como es un experimento, es para informar a las más si el experimento da o no resultado. Si no, ¿qué sentido tiene? Ahora, Julio, todo este proceso no se aplicó en Argentina, lo habrán desconocido los legisladores y el presidente, el ministro de Salud en aquel entonces, la ministra de Salud actualmente, lo deben desconocer. Mira, no exime de responsabilidad la ignorancia de la ley. Si yo salgo de mi casa con el auto y atropello a alguien que está cruzando la calle y digo, mire, yo no sabía que el homicidio culposo es un delito. Claro. Entonces no puede decir un ministro de Salud que no sabía que el Código Civil prohíbe experimentar con seres humanos y en el caso que lo haga le tengo que advertir todo esto. Claro. Nadie lo puede decir. Son leyes que están publicadas, no se puede argumentarla. Pero ¿usted qué piensa, Julio, del gobierno? ¿Fue negligente? ¿Lo hizo a propósito? ¿No lo sabía? Estos son actos delictivos.
no negligencia, es delictivo porque en un vacunatorio, usted va a un vacunatorio y dice la ley, establece la ley que tiene que haber un médico responsable. ¿Por qué el médico responsable? Porque él... Claro, no, pero el laboratorio te da esto. Vos hacete cargo si lo aprobás o no. Julio, a ver si lo recuperamos. Sí, ahí escucho bien. Estamos hablando con Julio Razona, abogado de Mar del Plata, siguiendo este tema de las causas de aquellas personas que han tenido alguna secuela o creen que han tenido secuela con las vacunas por el COVID. Y bueno, ¿cómo llevar adelante? La pregunta que me quedaba, Julio, era si esta denuncia es para el Ministerio de Salud, para alguien en particular, para el presidente de la Nación. Bueno, le voy a explicar la serie de delitos que se cometen cuando no se cumplen con estas leyes. La ley establece que cuando, en este caso, cuando se experimenta, que el médico tiene que hacer un estudio clínico, una historia clínica, y aprobar que esa persona va a ser inoculada, lo tiene que hacer por escrito. Entonces quiere decir que cuando uno va a un vacunatorio y alguien ordena o permite que una persona la vacune sin haberse hecho ese estudio clínico, ese es un acto médico. Disponer que una persona sea vacunada es un acto médico exclusivo para los profesionales de la medicina. Por lo tanto, la persona encargada del vacunatorio está cometiendo el delito de ejercicio ilegal de la medicina, porque los actos médicos son exclusivos para los médicos, porque está en riesgo la vida de las personas. El hecho que no haya un inspector del Ministerio de Salud en los vacunatorios donde garantice que se cumplan con estas normas, con estas leyes, con la guía para experimentar con seres humanos, con una resolución que es la número 6.677 de ANMAT, que obliga a las empresas farmacéuticas a cumplir con todas estas medidas de prevención, el hecho que no haya un inspector del Ministerio de Salud de la Nación o de la provincia, en su caso, en el lugar para verificar esto, cometen en consecuencia el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, los responsables del Ministerio de Salud. Y en el caso que una persona tenga secuelas y no sea asistida, no sea revisada a los 30 días de haberse dado la vacuna y sea virtualmente abandonada, se comete el delito de abandono de persona agravado. Y en el caso que la persona fallezca, con resultado muerte, con una pena enorme, similar a la del homicidio. Son los delitos que se cometen cuando se incumplen con las obligaciones que tiene el Estado de garantizar la salud y la vida de las personas que se someten a un experimento médico.